¿Estás cansado de que tus construcciones en Minecraft sean básicas y no sabes por qué? Probablemente es por esto. Después de años de práctica y de hacer cientos de construcciones, me di cuenta de uno de los errores más comunes y que casi nadie nota, pero que arruinan tus construcciones. Esa es la simetría. Y no es que esté mal, pero si haces todo perfectamente simétrico, van a aparecer plantillas poco originales y eso hace que tus construcciones se vean raras. Así que en este video te voy a enseñar a cómo arreglar eso. Te voy a enseñar a cómo hacer que tus construcciones se vean mucho más naturales y mucho más profesionales. Y vamos a empezar con lo más importante, la forma. En el video anterior ya vimos que cambiar la forma hace que las construcciones se vean mucho más interesantes, pero aquí el problema es otro. El problema es hacer la misma forma con exactamente las mismas medidas en toda nuestra construcción. Y este error pasa muchísimo. Haces una sección de 5×5 y luego la empiezas a replicar para darle una forma bonita a tu construcción. Pero cuando te fijas, todo se ve igual. Terminas con una construcción que básicamente es la repetición de lo mismo. Y ahí es en donde está el error. Y para arreglar este problema no es necesario borrar todo. No necesitas empezar desde cero. Solo necesitas romper ese patrón. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vas a añadir expansiones a tus construcciones, pero con intención. Puedes mantener tu base, tu forma principal, pero empezar a agregar partes que no sigan las mismas medidas. Puedes agregar una torre que sirva como escaleras, puedes sacar una parte de la pared y agregar un nuevo espacio. Un segundo piso que tenga una forma diferente a la primera. Cosas que no sean iguales, que rompan el patrón de la simetría en nuestra construcción. Cuando haces estas variaciones en tu construcción, deja de ser una repetición y empieza a sentirse como una construcción real. Y ahora vamos a hablar del tamaño y de la altura, porque aquí pasa algo muy parecido pero en otras dimensiones. Ya no es solo la forma, ahora es cómo de grande haces cada parte. Hacer que todo mida lo mismo puede hacer que se vea ordenado, pero no le estamos dando importancia o relevancia a algunas partes de nuestra construcción. Esto hace que la construcción se sienta rígida y plana, como si nada destacara. Así que vamos a cambiar el tamaño de algunas zonas, hacer que algunas sean más grandes, otras más pequeñas. Vamos a darle importancia a zonas como nuestra habitación principal. También podemos modificar la altura de las habitaciones para tener más espacio, como por ejemplo en una sala de cofres. Si es muy bajita, no aprovechamos el espacio para almacenar más cosas. Si te das cuenta, dándole variaciones a nuestra construcción, logramos darle un toque mucho más realista y natural. Ahora es momento de hablar de la distribución. Es muy importante que nuestras ventanas, puertas y demás decoraciones estén bien ubicadas, estén centradas y bien proporcionadas. Pero no tienen que estar exactamente ubicadas en el mismo espacio en todos lados. Si colocamos ventanas ubicándolas en la misma forma en todas partes, se va a sentir repetitivo. Así que en lugar de eso vamos a variar la forma que ubicamos las ventanas. Podemos colocar en vez de una gran ventana poner dos ventanas pequeñas, o simplemente algunas partes no colocar ventanas. Esto también nos puede ayudar a tener zonas interiores más detalladas sin necesidad de tener ventanas en todas partes. También podemos variar su tamaño, no todas las ventanas tienen que ser iguales. En un lado puedes colocar unas más pequeñas y en otras unas mucho más grandes. Tener una ventana con doble profundidad o tener una ventana que no lo tenga. Y acá también entra la parte de los detalles. Podemos colocar detalles como una chimenea a un lado, colocar alguna pared que sobresalga. Algunos detalles como hojas, faroles o demás, podemos colocarlo con variaciones para lograr que cada parte de nuestra casa tenga su propia personalidad. Y ahora vamos a hablar de la profundidad en nuestra construcción. Ya sabemos que agregar profundidad es muy importante, pero no es necesario que toda nuestra construcción tenga los mismos detalles de profundidad. Puedes tener zonas planas con algún tipo de decoración pequeña o unas zonas con profundidad mucho más grande y con bastantes detalles. Esto también depende un poco de la forma. En las partes más grandes podemos dar mucho más peso a los detalles, pero en zonas pequeñas, si tratamos de dar profundidad y detalles, se va a sentir sobrecargado. Pero esto es lo que logra que nuestra construcción se vea mucho más interesante, que hayan algunas partes con mucha atención y otras que simplemente acompañen. Esto es lo que marca la diferencia y hace que una construcción deje de verse plana y empiece a tener mucha más vida y personalidad. Y por último vamos a hablar de los materiales y de los colores.
Muchas personas hacen esto, en su primer piso lo hacen de piedra y su segundo piso lo hacen de madera, y repiten exactamente lo mismo en todas sus construcciones. Pero podemos darle mucha más vida a todas nuestras construcciones si hacemos lo siguiente. Podemos jugar con los materiales y hacer que algunas partes de nuestra construcción tengan diferentes tonos. Si nuestro primer piso es de piedra, podemos hacer alguna parte que sobresalga que sea de una piedra diferente o que sea de madera. Si colocamos una extensión que sea de madera, esta podría servir como nuestro establo de animales, y esto en serio que queda muy bien. Y en los segundos pisos, donde normalmente solo utilizamos un tipo de madera, podemos variar el color, que una parte tenga una madera más clarita y en otra que tenga una madera más oscura. Con esto logramos el mismo efecto de resaltar algunas partes de nuestra construcción, y eso rompe la monotonía. Y este mismo concepto aplica también para nuestros tejados. No todo tiene que ser del mismo color, podemos tener techos principales de un color, utilizando un material como prismarina, y otros de otro color, como con piedras o tonos más oscuros. Este pequeño cambio hace que todo se vea mucho más interesante. Y mira la diferencia, la misma casa, los mismos bloques, pero esto es otro nivel. Y si tú quieres saber mucho más de cómo construir mejor en Minecraft, ve a ver este video que te dejo en pantalla.